Bienvenida, doctora Livia, al Hola, programa de diálogo con el doctor Gary Rincón, un espacio donde todos los temas convergen en un solo diálogo. Para la audiencia, la doctora Livia es una profesional egresada de la Universidad del Zulia, Venezuela, como médico cirujana, egresada de la Universidad Central de Venezuela como así es, gastroenteróloga. Además, tiene una especialidad en ultrasonografía ujú, endoscópica. así Es es. una persona que ha participado en numerosos ensayos clínicos, estudios publicados, artículos en revistas científicas en Venezuela. Es miembro de la Sociedad de Gastroenterología en Venezuela. Actualmente se encuentra aquí en Aguascalientes, México, trabajando en la clínica gastro aquí en San Cayetano. Realmente es un honor tener a la primera doctora dentro del programa Oh, y muy que bien. sea una paisana venezolana es un orgullo para mí. Entonces, vamos a caer en el tema. La especialidad sobre ustedes recaen realmente muchas responsabilidades, ser una de las especialidades más demandadas. La población actual en el mundo son un poco más de 8 mil millones de personas y de eso un 25%, estamos hablando casi 2 mil millones de personas, padecen algún tipo de enfermedades gastrointestinales. Entonces, pero aún todavía hay mucha gente que no tiene el acceso a las consultas con ustedes como especialistas, quizá porque no saben qué es todo lo que abarca la especialidad. En sus palabras, ¿qué hace un gastro y cuáles son las competencias de la especialidad de gastroenterología? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. También es un honor, ¿verdad? Compartir contigo aquí en este programa. Y bueno, la gastroenterología, como el nombre lo dice, ¿verdad? Es gastro, pero abarca desde la boca hasta el recto. Todo eso nosotros lo podemos evaluar. Hay diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Que pueden atacar el esófago, pueden atacar intestino delgado o intestino grueso o nada más el recto. Y pues nosotros también estamos especializados en ese tipo de problemas. La mayoría pues de los problemas gastrointestinales se derivan de la dieta, ¿verdad? De la alimentación que tengamos. A veces sí hay factores genéticos o factores inmunológicos que también influyen en ciertas patologías que podemos presentar. Y bueno, para eso es el gastroenterólogo, para indagar, preguntar, examinar. A veces tenemos la oportunidad de hacer estudios, por lo menos yo hago ultrasonido en la misma consulta, ultrasonido abdominal, y eso ayuda muchísimo a diferenciar dónde está el dolor, de qué órgano viene, o todos los órganos están normal y miren, no es nada de gastro, ¿verdad? Porque a veces pueden ser dolores referidos al abdomen, pero se generan en otro lado. Entonces, hay que detallar bien al paciente y hacer un buen interrogatorio para nosotros poder llegar a un buen diagnóstico. Pero pues la especialidad abarca muchas cosas. Ok, muy bien, realmente es muy importante y ya que por lo menos las causas de mortalidad y de enfermedad en México, las enfermedades gastrointestinales ocupan el tercer puesto. Realmente es una cifra bastante alarmante. Para ahorita, en lo que fue del año pasado, hay más de 4 millones de mexicanos que sufren de algún tipo de patología gastrointestinal. Pero aquí en su consulta, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Mira, las más frecuentes o la más frecuente en primer lugar es la parte de intestino irritable. Eso es diario. Casi que la mayoría de la consulta es por problemas de colon inflamado y luego para mí en mi consulta pues el reflujo y la gastritis, ¿no? Y ya después viene en menor cuantía lo demás. ¿Hay alguna dieta o qué se puede hacer para evitar estas, por lo menos, patología que quizás es común también en otras consultas gastroenterológicas? Este, ¿Puede incidir la dieta de la cultura mexicana en esas enfermedades? Sí, claro, porque la alimentación aquí pues es ya una costumbre que utilizan mucho picante y además la grasa también de los alimentos. Entonces, eso lo empiezan a consumir desde pequeños. Y pues hay pacientes de todas las edades con problemas gastrointestinales, ¿verdad? Porque Claro. también desde pequeñitos empiezan ya con la ingesta de chile, de grasas, de harinas. Y todo eso, pues a medida que pasa el tiempo, pues el paciente no se va cuidando, sigue consumiendo un poco más de este tipo de alimentos y ya hasta que llega un momento en que ya se le inflama, ya sea el estómago o el intestino,
y es cuando acuden a consulta. Pero la dieta es el factor fundamental de los problemas gastrointestinales, el abuso de algunos alimentos. Perfecto. Fíjese que yo creo que eso lo compartimos en común. Muchas personas han normalizado muchos síntomas, pero bueno, en palabras de los pacientes es que las agruras, los corajes, ellos lo vinculan como la causa realmente del problema. Hay muchos mitos. ¿Cuáles de los mitos que conoce de aquí usted quisiera aprovechar para desmitificar en la población? Bueno, una es esa que nombraste, lo de los corajes, que lo relacionan mucho con problemas de la bilis, ¿no? Ajá. Que no tiene que ver porque pues la bilis se produce en el hígado. Estés enojado o no estés enojado, siempre va a haber producción de bilis, ¿no? Entonces se produce en el hígado, la almacena la vesícula, y ya cuando comemos, pues la vesícula suelta cierta cantidad para que intervenga en la digestión de los alimentos. Entonces hay pacientes que dicen, no, porque hice un coraje y eso me afectó la vesícula. Pues no, son otros factores. Lo que pasa es que a veces coincide, ¿no? Que se molestó, se enojó y tuvo dolor abdominal, pero es más bien la relación del estrés con el problema intestinal, porque eso sí está relacionado. Factores emocionales que nos inflamen el intestino, y es uno de los factores para tener intestino irritable. Entonces, con problemas de intestino, los corajes o las emociones, la ansiedad, depresión, el estrés, sí tenemos afectación de la parte intestinal. Y aparte hablando del estrés, que es algo muy generalizado en la población, en un mundo globalizado donde las competencias se vuelven cada vez más difíciles, pero hablando con estos pacientes, ¿hay recomendaciones como la meditación o alguna terapia que ustedes les recomienden, aparte de la parte de la dieta? De la dieta. Bueno, yo les sugiero siempre hacer alguna actividad física, la que escojan y la que puedan, ¿verdad? Porque a veces por el trabajo no tenemos el tiempo suficiente como para ir a un gimnasio o algún yoga o algo, ¿no? Pero en la medida que el paciente pueda, le digo, mire, tiene que hacer alguna actividad física, aunque sea caminar 2 horas al día, pero tiene que salir de casa, olvidarse de los problemas, olvidarse del trabajo, concentrarse en usted para que vea que se libera, se desestresa y pues con eso se ayudan un poquito. Hay algunos que sí tienen un poquito más el tema del estrés fuerte y pues sí necesitan terapia psicológica. Hay otros que tienen mucha ansiedad y sí necesitan ayuda de un psiquiatra. Entonces eso depende de cada paciente. Pero de que hay que hacer alguna actividad física, sí, es necesario. Y manteniendo esta misma línea del estrés, se ha hablado sobre todo a nivel de redes sociales del intestino como un segundo cerebro. Hay un eje intestino-cerebro que realmente es muy complejo, donde incluso en el intestino donde se producen algunos cofactores para algunos neurotransmisores y quizá de ahí viene toda la popularidad que ha ganado. ¿Cuál es la importancia realmente de este eje intestino-cerebro? Mira, sí es cierto que sí hay una comunicación, ya está más que demostrado, que el cerebro se comunica con el intestino y al revés también, ¿no? El intestino con el cerebro, por esa neurotransmisores que se forman, producto de la microbiota que tenemos a nivel intestinal. Ellos generan ciertos transmisores o ciertas hormonas también, porque la serotonina que genera a nivel del intestino actúa a nivel cerebral, y ese neurotransmisor pues nos ayuda mucho en la parte afectiva. Entonces, cuando hay problemas de aquí, pues esos neuroreceptores no generan esa cantidad y pues ahí vienen también problemas a nivel cerebral, ¿no? De ansiedad y todo ese tipo de cosas, o al revés. Entonces sí debemos tener pendiente tener una buena salud digestiva para tener también una buena salud mental. Ok, y hablando de salud digestiva, hay uno de los grandes retos, que de hecho es un problema de salud pública, que es el uso indiscriminado de antibióticos, donde no solamente en México, sino en toda América Latina, sí, en todo el mundo realmente la guía de prescripciones de antibiótico-terapia realmente no son cumplidas, y aparte que vienen evolucionando, que vienen cambiando y varían de país en país, pero en el colectivo popular casi todas las personas sienten que para cualquier enfermedad, si no le das un antibiótico, el problema no está resuelto.
En el caso de gastro, porque obviamente que es el órgano que más se ve afectado, uno de los órganos que más se afecta con el consumo de antimicrobianos, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la opinión realmente desde su experiencia en este tema? Mira, hay que educar a la población, porque no siempre la enfermedad necesita antibiótico. La enfermedad puede ser viral y ahí no necesitamos antibiótico, a pesar de que tenga fiebre el paciente, ¿verdad? Siempre hay que esperar 2 días, 48 horas para uno decidir si poner o no un antibiótico. El uso indiscriminado de los antibióticos pues sí genera muchísimo problema porque pues primero te irrita el estómago, te irrita el intestino, te desordena la flora intestinal, ¿verdad? Lo que llaman que altera la flora intestinal. Y ya ahí vienen otras consecuencias. A veces puedes tener diarrea, a veces puedes tener esofagitis también por antibióticos. A veces un intestino perfecto, pero el paciente viene con problemas esofágicos y el antecedente de que estuvo tomando antibiótico. Entonces, el antibiótico lo debemos dejar simplemente si en realidad lo amerita. No podemos estar indicando o tomando antibióticos en forma indiscriminada porque pues nos generamos un problema. Estómago, intestino, esófago, todos sufren. Y por supuesto, al alterar la flora intestinal, pues vienen más problemas, ¿sí? Y hablando de esta misma línea de uso de medicamentos, la misma gente tratando de paliar un poco el uso de antibióticos también ha hecho de los probióticos un uso masivo. Sí. Desconocen cuáles son las indicaciones y que hay diferentes tipos de probióticos. ¿Cuáles son las recomendaciones reales para el uso de probióticos? Mira, eso es cierto lo que tú dices. La mayoría viene ya tomando algún probiótico, ¿verdad? O te traen el envase y que este es bueno, este no es bueno, ¿no? O si tiene 100 cepas o este tiene 20 o una sola cepa. A veces una sola cepa es suficiente, porque depende del tipo de lactobacillus. Hay diferentes tipos y a veces hay algunos que sirven para la inflamación del colon, otros actúan un poquito más como para evacuar, porque sí nos ayudan un poco para regular el hábito intestinal. Pero lo más que podemos tomar seguido un probiótico pues son 2 meses o 3 meses. Ya después pues debemos descansar, como todo medicamento, y luego si quieren volver a tomar medicamento del probiótico, pero pues no es un medicamento que lo debemos tomar fijo, diario ya para toda la vida, porque como todo medicamento tiene efectos adversos. Nada podemos usar de manera crónica, a menos que uno tenga una enfermedad como la hipertensión y la diabetes, que debemos estar tomando medicamentos y ya fijos para toda la vida, porque pues si lo quitamos, vienen las consecuencias. Pero para los problemas gastrointestinales, generalmente son medicamentos que usamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya se sintió bien, descansamos y lo dejamos así, manejamos solamente con dieta, o al menos es lo que yo hago en mi consulta. Porque tampoco me gusta dejar a largo plazo, por decir, un protector gástrico, un inhibidor de bomba, porque también tienen efectos colaterales. Entonces, y fíjese que hablando de ese grupo de medicamentos que son omeprazol, esomeprazol y demás, aquí todo el mundo, me atrevo a decir, que tiene ese medicamento en su casa. No saben cuáles son los efectos a largo plazo, como la atrofia de la mucosa gástrica, pero ¿cuál sería el mayor peligro de usar tantos medicamentos de este grupo a largo plazo? Porque hay pacientes que cuando llegan a consulta tienen 1 año usándolo, 2 años. Sí, entonces, algunos hasta no lo ameritan, en algunos momentos no lo ameritan, claro, porque no tienen síntomas, pero es ya tanto el apego al medicamento que pues lo dejan así o se les olvida, no sé, y lo siguen tomando. ¿Y cuál es la indicación real desde el punto de vista de gastro para estos pacientes? Mira, pacientes polimedicados, diabéticos, hipertensos, con enfermedades crónicas, pues son pacientes que toman 5, 6, 7, hasta 8 medicamentos para esas patologías. Por supuesto debemos proteger el estómago. En este tipo de pacientes uno hace riesgo-beneficio, ¿no? Hay que poner en una balanza qué beneficio le vas a dar, aunque tengan efectos adversos. Pero este tipo de pacientes pues hay que dejarles un protector gástrico porque pues todos los medicamentos que toman van lesionando la mucosa en algún momento. Entonces en este tipo de pacientes pues uno los va observando a ver si presentan o no algún efecto adverso. Pero dentro de los efectos que presentan pues están las descalcificaciones, ¿verdad? La osteoporosis,
anemia, pólipos que pueden salir a nivel gástrico, a nivel de intestino. Los pólipos tienen un antecedente genético, pero ya hay estudios que demuestran que por lo menos el omeprazol, que es un inhibidor de bomba, está relacionado también Con detonar la patología. con detonar los pólipos, que son lesiones, pueden empezar benignas y con el tiempo pueden cambiar a algo maligno. Entonces, por eso es que te digo que el uso indiscriminado también de este tipo de medicamentos hay que controlarlo, porque hay pacientes que no saben. ¿Cuál es el tiempo máximo establecido por las guías que una persona puede tomar este grupo de medicamentos? Mira, 8 semanas. Por lo menos para patologías como reflujo o gastritis, 8 semanas. Y ya uno evalúa. Si se siente mejor, bajamos las dosis o quitamos ya el medicamento y lo manejamos con dieta. Pero máximo 8 semanas. Si todavía el paciente a los 2 meses viene y tiene algo de molestias, yo le puedo dejar el medicamento un mes más, pero le bajo la dosis. Y ya lo vuelvo a controlar en cierto tiempo y vemos. Perfecto. Así lo manejo. Fíjese que dentro de la cultura popular que normalizan síntomas o signos, ¿no? que llaman agruras, que muchas se relacionan es con el proceso de enfermedad por reflujo, o dispepsias. Ellos no acuden a consulta porque sienten que es normal, porque realmente ya son enfermedades o condiciones vitalicias desde la adolescencia o desde la infancia, donde dicen, pues esa comida me cayó mal. Entonces no ven como algo necesario a veces ir a un gastro o con su médico de cabecera, sino se compran medicamentos que venden desde la tienda, cualquier tienda cercana. ¿Cuáles son los signos que debe conocer un paciente que indiquen que ya es hora de visitar a un gastro? Bueno, mira, primero pues no debemos llegar hasta allá, ¿verdad? De tener un síntoma grave o que te afecte tu calidad de vida para poder ir al especialista, ¿no? En lo que uno tiene, o el paciente tiene síntomas que no mejoran en una semana o en 3, 4, 5 días, pues ya debes asistir al médico porque pues necesitas ser tratado. Porque hay pacientes que, como tú dices, normalizan unos síntomas y ya vienen al especialista pacientes con reflujo, vienen cuando ya me ahogo. No puedo dormir porque me ahogo, o duermo sentado porque no puedo respirar, porque se me regresan las cosas acostado. Entonces, no debemos llegar hasta ahí para ir al médico. Claro, igual en ese momento uno lo puede tratar, ¿no? Pero a lo mejor ya en ese momento necesitas una endoscopía, porque pues ya tienes un síntoma de alarma, ¿verdad? No puedo respirar, duermo sentado, me ahogo, entonces hay que revisar la vía digestiva, a ver si es que tiene hernia hiatal, que es muy frecuente en pacientes con reflujo, y es un factor predisponente para el reflujo. Pero el sobrepeso también es un factor para el reflujo, entonces son varias cosas que uno debe estudiar en un paciente, pero no debemos llegar a ciertos límites para acudir al especialista. ¿Y cuáles son los síntomas que nos pueden evidenciar algún dato de alarma o de alguna patología que pueda ser benigna, pues tomando en cuenta que los cánceres de todo el sistema gastrointestinal son relativamente frecuentes en la población mexicana? Entonces, pero muchos son silentes, empiezan casi sin síntomas, con síntomas muy inespecíficos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que le pueden hacer llamar la atención a una persona para decir, oye, es necesario que yo me revise, o que un familiar le diga, o que lo deriven con la especialidad de gastro? Mira, lo primero es dejar de comer, ¿verdad? Eso es un paciente importante. Que ya se pierde el apetito. Pierdo el apetito, o sea, tengo que investigar por qué. Tengo que ir al médico. Lo otro es bajar de peso. Estoy comiendo bien y estoy bajando de peso. Es algo raro que me debe llamar la atención, porque no es normal que uno siga comiendo y el peso venga para abajo. Puede ser problemas de tiroides. He descubierto y he hecho muchos diagnósticos de problemas tiroideos. No necesariamente tiene que ser algo maligno el que estés bajando de peso, sino otro tipo de enfermedades que no tengan que ver con la parte gástrica y te está haciendo bajar de peso, pero para saberlo tienes que ir al especialista, ¿verdad? Un dolor abdominal que usted mismo se esté tratando y tengo ya una semana tomando algo para el dolor y no se me quita, tengo que ir al especialista porque a lo mejor no es gastritis, a lo mejor es otra cosa que me está doliendo, la vesícula, ¿sí?
y sigue el dolor porque pues el tratamiento para la vesícula es quirúrgico, no hay tratamiento médico. Claro, Entonces, es lo que te digo, no debemos dejar que las cosas avancen, sino que tengo 2 días con un problema, 3 días, no mejoro con algo que me tomé que tengo en casa, me voy al médico. Al que ok, tenga cerca, ¿no? Porque a veces no tenemos las posibilidades de ir al especialista. claro, Tengo un médico de cabecera, voy al médico de cabecera. claro, es importante ir a las consultas regularmente para Claro. no verlo como que estás tirando el dinero a la basura, sino como una inversión en salud. Y otra cosa que es un punto muy importante que está muy de moda son los tipos de dietas muy Mm. famosos en internet, dieta keto, dieta vegana, pero realmente ¿cuál es el tipo de dieta más amigable con el sistema gastrointestinal? Mira, eso depende de cada paciente, ¿verdad? Hay pacientes que hacen una dieta específica como esa que nombraste, la keto, les va bien. Hay otros que la hacen, les va mal. Entonces, cada paciente es diferente. Yo en mi consulta les doy tips a grosso modo, es decir, de manera general. Debe evitar esto, esto y esto, pero no es algo específico como de porciones, como el nutrólogo. Claro, Ya cuando es una enfermedad que amerita un control más estricto, sí los envío al nutrólogo, sobre todo al nutrólogo clínico, que es el que está más adecuado para tratar ciertas patologías, o por ejemplo, pacientes diabéticos, obesos y con problemas de intestino, pues lo mando con el nutrólogo clínico, que está más estudiado en este tipo de cambios, en este tipo de pacientes que tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, yo primero como que lo dirijo, no comas esto, esto y esto, en la próxima consulta lo vuelvo a reevaluar, cómo te fue con la dieta, bien y todo. No me gusta restringir completamente de todos los alimentos, porque hay pacientes que vienen ya con una dieta que me mandó el otro doctor esta dieta y no como esto, esto, esto y esto, y el paciente, o sea, perdido porque no sabe qué comer. claro. Entonces, yo no hago esa parte. Yo sí le dejo comer ciertas cosas, pero en pocas cantidades, porque el abuso es lo que nos trae las consecuencias. Ok, no hay alimento como tal que considere dañino directamente, sino es la sobreexposición a ese alimento. Así Y es. hablando de los alimentos ultraprocesados, ¿los restringe también Sí. o simplemente Y limita lo la que exposición? más restringo también siempre, ese sí lo restringo siempre, es el picante. Ok, Se les hace bien complicado, pero cuando lo cumplen, la mejoría es notoria. Porque es ok, como les digo, a veces te comes un chile que aparentemente dice que no pica, como los rojos, creo que son. La verdad que de ese tema no sé mucho porque para mí todos me pican. Pero los rojos que no pican, o hay unos que no pican, pero es que no les pica al paciente, pero siempre irritan. Todos los chiles claro, irritan, ¿ves? Entonces les digo, no, hay que quitarlos todos, rojo, verde o del color que te guste, pero no, ahorita no. Eso sí lo quito siempre. Y el café. y el Les doy café. la opción de té de manzanilla para que por lo menos tengan algo que tomar, porque a veces también es una rutina que tenemos de Sí, sí, tomar algo claro, y pues con eso engañamos aquí. Y pues les va bien, ok, les va bien. Ujú. muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones, por lo menos 5 recomendaciones que daría a la población para que tengan una buena salud, evitar la progresión de los que ya la tienen a una patología maligna, y a los adolescentes que sobre todo está muy de moda, hay tantos alimentos ultraprocesados, empaquetados que se venden y son muy populares? ¿Cuáles son las recomendaciones para que realmente sepan y realmente se hagan un poquito de prevención en esta materia? Mira, lo primero es evitar las grasas, o por lo menos no consumirlas diario. Porque de vez en cuando que usted se coma una carne asada con chorizo, esas cosas, no debería pasar nada. Pero diario que comas guisados, que comas carnitas, menudo, que es muy frecuente, aquí birria, es muy grasoso. Entonces lo primero es bajarle las grasas. Segundo, hay pacientes que son intolerantes a los lácteos. Los lácteos o la leche entera también tiene grasa. Entonces, cambiar la leche, si le gusta. Si no le gusta, no hay problemas. Pero hay pacientes que sí tienen eso ya de rutina, que diario toman leche.
pues cambiarla, ¿no? Deslactosada light es la que más recomiendo, o las vegetales de almendras, soya, coco. Lo otro, no abusar del refresco, que eso es otra cosa aquí bastante pronunciado, ¿no? El refresco. Y es fatal, ¿no? Porque pues es un gas, te genera mucha distensión y por supuesto vas a aumentar más de peso. Entonces no nos ayuda para nada tampoco el refresco. Como te digo, todo en exceso es malo. De vez en cuando que usted salga y se tome medio refresco no pasa nada, pero hay pacientes que lo hacen diario y en cantidades grandes, entonces así tampoco. Con los jóvenes, ya he tenido varios jóvenes en consulta y en ellos, fíjate que en ellos el consumo mayor es de papas, de esas que traen mucho picante. Muchísimo, ellos comen mucho eso, entonces por supuesto vienen todos inflamados del intestino, que como te digo la consulta más frecuente es la parte intestinal, y al retirarles esas papas, y por supuesto con tratamiento, pues ya perfectos. Entonces los jóvenes sí, tratar de disminuir el consumo de papas, de estas que tienen ya con picante, el refresco, ellos no toman mucho café, así que con ellos con esa parte no hay problema. Y algunos, bueno, el alcohol, ¿no? Porque también empiezan a veces a edades tempranas. Entonces, sí, también vigilar esa parte en los adolescentes. Uno de los alimentos más satanizados ha sido el pan, las harinas de trigo en forma general por el gluten. Muchos lo retiran previendo de que pues causan alergia, pero no todos los pacientes requieren que se le retire los productos hechos a base de harina de trigo. Realmente, ¿cuáles son las indicaciones para que un paciente realmente suspenda el consumo de la harina de trigo y sus derivados? Mira, sobre todo en pacientes que sufren mucho de distensión o diarreas, porque el gluten genera inflamación del intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso. En los dos te puede inflamar. En uno produce más daños que otro, a veces el intestino delgado, que son los pacientes celíacos, inflaman las glándulas y por supuesto entonces no se absorben los alimentos y es cuando vienen las diarreas, ¿no? Entonces, en este tipo de paciente, aunque no tengamos diagnóstico de problemas de celiaquía, a veces hacemos esa intolerancia, nada más al gluten. Entonces, este tipo de pacientes lo que les digo es cambiar. Pan blanco, el pan de masa madre, es otro tipo de pan, otro tipo de fermentación de la harina, les va mejor que el pan blanco. Sin embargo, depende siempre de cada paciente, porque hay pacientes que hasta este tipo de pan de masa madre que se recomienda en pacientes con problemas intestinales, también les cae mal. Entonces, definitivamente en ese paciente, pues, las harinas las vamos a quitar, porque llega un momento en que no tolera nada. Pero son los que más recomiendo yo. El pan de masa madre, o a veces pan integral también lo toleran bastante bien, pero el pan blanco sí definitivamente se los elimina. Doctora, y ya para terminar, hay un tema que es nuevo realmente en la parte social, que es la modificación de la alimentación en los colegios, en el etiquetado. Un tema que es muy interesante, que ha generado bastante polémica entre casi todo el personal de salud, sobre todo los gastroenterólogos, los nutriólogos, porque algunos lo consideran necesario, otros no. Sin embargo, México ocupa el primer lugar, le quitó el primer lugar ya a Estados Unidos de obesidad en el mundo y el consumo de refrescos en el mundo. Entonces, ¿qué opina usted acerca de esta medida que realmente es reciente y todavía genera debate? Mira, sí, es bien reciente, pero yo sí estoy de acuerdo en esos cambios, pero todo viene desde la casa. Desde la casa es que tenemos que educar a los papás a qué alimentos darle a los hijos. El consumo de cereales, que tú ves eso a diario, ¿verdad? A los niños les colocan cereales, eso es pura azúcar. Entonces ahí no estás alimentando nada, ahí lo que estás es fortaleciendo el peso. No tienen nada de nutritivo los cereales. Lo otro, los jugos que vienen de cajita, azúcar, pura azúcar. Entonces a veces no sabemos, ¿verdad? A veces es por desconocimiento, pero yo estoy de acuerdo en estos cambios que están haciendo en la parte educativa, porque sí a veces hay papás que no nos damos cuenta o por la rapidez, ¿verdad? El trabajo que tenemos,
lo primero que encontramos es el juguito que ya viene listo, lo podemos enfriar, le Claro. freímos algo, unos boneless o algo así, y ya, a desayunar. Pero en realidad estamos haciendo un gran daño a los niños, porque de ahí viene la obesidad infantil que están en primer lugar aquí en México, y el consumo de refresco, por supuesto. Entonces, el azúcar, las grasas y las harinas es lo que más utilizan en los niños, porque es lo más rápido, las pizzas. Entonces, ahorita que están tratando de quitar eso, sí hay papás que no están de acuerdo. Claro. Yo sí estoy de acuerdo que en las escuelas no vendan eso, para que los niños también aprendan a consumir otro tipo de alimentos y ya después ellos decidan, no me gusta, sí me gusta. Sí, Pero claro. a veces ni los prueban y como en casa no se los dan, pues ya dicen, no me gusta. Claro, de hecho hay un estudio que estuve revisando que no existe un gusto natural por los vegetales, pero que el gusto por los vegetales tiene que ser consistente entre 1 a 3 meses. Ahí se genera el gusto al vegetal y se hizo en diferentes poblaciones, desde niños hasta adultos, porque aquí tenemos personas que no le gusta, independientemente de la edad, no le gustan los vegetales y realmente es una etapa para aprender. Yo también en lo personal estoy de acuerdo porque me parece que está bien sustentado en la epidemiología y el problema es gravísimo. Y en vez de jugos empaquetados, pues meterle jugos naturales o meterles frutas. La fruta. Es súper importante. Y ya con eso, cuando tú estés más adulto, de repente no te gustan los vegetales, pero consumes frutas que también te van a aportar nutrientes, vitaminas, minerales y todo lo que necesitas. Entonces, todo viene en la educación desde la casa, ¿verdad? Claro, y de hay ahí mucho. es que viene todo lo demás. Sí, es lo que comentamos, el mismo sistema que se ha ido globalizando y que andamos con un tiempo muy corto. Sí. Entonces, el mercado de los alimentos se ha adaptado a ese ritmo de trabajo y ha puesto tantas facilidades que realmente nos ha llevado a tener enfermedades que antes no se veían. Así y a dejar alimentos que México sanos. También, sí, que goza de un glosario de alimentos ancestrales amplísimo, es uno de los que tiene mayor cantidad de hojas verdes comestibles y flores que realmente tienen casi que todos los elementos y grupos alimenticios que se necesitan y ya no se consumen tanto. Entonces ahorita hay varios programas de universidades tratando de rescatar esto, pero no se divulga, no se promociona a nivel de salud. Claro, pero ahí es donde hay que empezar desde pequeñito. Claro. Desde los jardines de niños, ¿verdad? Porque a lo mejor el papá no sabe o ya no quiere, pero el niñito sí ya le vas enseñando desde pequeñito qué debe comer, qué es sano, qué no es sano, qué le va a ayudar, qué le va a aportar, pues ya cuando va creciendo, y por supuesto si le das a probar ese tipo de alimentos poco a poco, cuando va creciendo, ya tiene cambiada ya su mentalidad hacia otro tipo de dieta más sana. Claro que sí. Realmente esa es la meta, yo creo que de todos los médicos que debemos sumarnos para tener una población mucho más sana. Claro. Y todos los que tenemos hijos también tener hijos más saludables y nosotros gozar de una vejez también de calidad de vida buena. Exacto, de calidad de vida, porque pues de repente podemos llegar a 80 años, claro, pero en una cama. Exacto. Así tampoco queremos. Y así que chiste. Realmente hoy la doctora Livia nos ha dado un paseo desde su punto de vista experto por toda la rama y los temas que son de interés colectivo. Y ya para terminar, un mensaje para toda la audiencia que la ve y así nos platica y les platica a ellos dónde se encuentra y cómo la pueden localizar. Bueno, mira, bueno, un placer, ¿no? Compartir contigo y el tema que tú gustes. Bueno, importante los temas que tocamos de no medicarnos si no sabemos qué patología tenemos, no tomar antibióticos a la ligera, porque no toda enfermedad lo necesita. La dieta fundamental para no tener problemas gastrointestinales, por supuesto, controlar el estrés en la medida que podamos, ¿verdad? Para que eso también nos mantenga tranquilitos de la parte intestinal. Estamos a la orden en la Clínica Gastro, que está en Carlos Sagredo, en San Cayetano. Los números de teléfono, si se puede decir, pues sí. 449-281-2024, por ahí son las citas. Ok, doctora, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que han hecho posible este espacio del programa de diálogo con el doctor Gary Rincón, un espacio hecho para la divulgación científica donde todos los temas convergen en un diálogo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Gary.